Jeffrey se frotó la frente con frustración. Desearía poder decir que no es un gran problema, Frin, pero no puedo. Becky está en alguna parte, solo Dios sabe dónde. Te engañó para que pensaras que era Ambar Bennett. Lo sé, era demasiado convincente, Jeffrey. Si estuvieras en mi lugar, probablemente también la habrías confundido con un médico. Confía en mí, por favor, le supliqué. Esta vez las lágrimas corrieron por mi cara sin que me diera cuenta. Una paciente psicopática había salido debido a mi error. Podría perder mi trabajo o, peor aún, alguien podría salir lastimado. Ambar te quiere fuera de esta ala, dijo pasándome un montón de pañuelos. Entiendo, exclamé. Adam, el chico de seguridad, entró corriendo en la habitación. El muchacho, bajo y tímido, parecía agitado. ¿Qué pasa, Adam?, preguntó Jeffrey. No le va a gustar esto, doctor, dijo, y sin esperar añadió. Recibimos noticias de que un Nissan blanco estaba escondido en el bosque, a unos pocos kilómetros del hospital. Alguien irrumpió en un apartamento cercano y el hombre fue encontrado inconsciente en el piso con... ¿marcas de mordidas? Jeffrey terminó por él. Adam tragó saliva. Estaba aterrado de siquiera hablar de ello. Parece que falta un trozo de carne en el área del hombro. Jeffrey suspiró. Becky. ¡Oh, Dios mío! Eso fue todo lo que dije, y lo único que recuerdo es que mi cabeza daba vueltas y que alguien gritaba pidiendo ayuda. Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que todavía estaba en la oficina de Jeffrey. Yo estaba acostada en la cama de chequeo para los pacientes. Me incorporé y, a través de las finas cortinas, pude ver a Jeffrey y Ambar hablando entre ellos. Mi cerebro todavía estaba tomándose su tiempo para procesar lo que había sucedido hasta ahora. La verdadera Ambar, con sus pecas y su cara de Archie, estaba hablando con Jeffrey. Me sorprendió mirándola, y ella me lanzó una mirada llena de desdén. No la culpé. Si una lunática me atara a la cama y la enfermera se negara a reconocerme, también estaría enojada. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Jeffrey. Seguía siendo tan agradable y dulce a pesar de cómo lo había arruinado. ¿Quieres un poco de agua? Asentí. ¿Cuánto tiempo pasó? Alrededor de 1 hora, respondió, abriendo el mini refrigerador y entregándome una pequeña botella de agua. ¿Ese hombre está muerto?, pregunté, fallando en mantener el miedo fuera de mi voz. Me arrebató la botella de las manos y desenroscó la tapa. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que me temblaban las manos. Lo han llevado deprisa al hospital, dijo Jeffrey. La buena noticia es que pudieron atrapar a Becky. Solté un suspiro de alivio. ¿Eso significa que la están trayendo de vuelta aquí? Sí, ya están en camino, sonrió Jeffrey. No te preocupes, pueden ocurrir errores, sobre todo cuando se trata de una loca como Becky. Ambar también me dijo que cuando pensabas que ella era Becky y entraste en la habitación, le quitaste la boquilla. ¿Es cierto? Lo hice, pero eso fue solo porque vine a darle el almuerzo. No esperas que un paciente coma con eso, ¿verdad? Dirigí mis palabras hacia Ambar, quien tenía los brazos cruzados frente a su pecho con una expresión de aburrimiento. Ambar dio un paso más cerca, casi pegándose a mi rostro, y me dijo: «Te hizo una pregunta. Se supone que debes responder con un sí o un no, enfermera». «¿Qué pasa con su actitud, Jeffrey?», pregunté. «Calma, chicas», intervino Jeffrey. «Ambar, cambia esa actitud. Y Frin, de aquí en adelante, sea lo que sea que Becky te diga, no te metas con la boquilla a menos que sea necesario. A veces, bueno, la mayoría de las veces está fuera de control.
y por eso necesitamos mantenerla atada. No siempre, pero si tiene la boquilla es por una razón. Becky es un animal disfrazado de ser humano. Puede ser muy manipuladora. También es inteligente y puede usar tu debilidad contra ti. Muy peligrosa. Bueno, ustedes están olvidando que si no hubiera quitado la boquilla, Ámbar todavía estaría llorando en esa cama como una maldita gatita. Así que, técnicamente, Ámbar, deberías estar dándome las gracias. ¿Gracias?, Ámbar gritó. Jeffrey levantó la mano. Mientras tanto, Fryn, puedes tomarte medio día libre por ahora. Sé que has estado estresada desde la mañana, así que duerme un poco, dijo tranquilamente. Ámbar gruñó. ¿En serio, Dr. Shaw? No esperó una respuesta antes de salir de la habitación, cerrando la puerta de un portazo. Bueno, parece que voy a tener una nueva mejor amiga en el ala. Nótese el sarcasmo. Estoy bien, Jeffrey. Jeffrey parecía preocupado. No quiero parecer grosero, pero el resto del personal aquí no cree que puedas manejar a Becky después de lo que sucedió hoy. Quieren que se la asigne a otro médico. Sabía que ese resto del personal se refería específicamente a Ámbar Bennett. No podía ni siquiera mirarme a la cara, y, si era sincera conmigo misma, mi confianza estaba desvaneciéndose. ¿Qué pasaría si Ámbar estuviera en lo cierto? ¿Qué pasaría si no pudiera manejar a Becky? Pero, de nuevo, no era del tipo que retrocedía ante un desafío. Y eso era Becky para mí, un desafío. ¿Crees que podrás manejar a Becky por tu cuenta? Tendremos un servicio de seguridad de 24 horas fuera de su habitación, pero realmente no quiero que sientas que te lo estoy imponiendo. No lo estás haciendo, y sé que puedo manejarlo, estoy segura. No teníamos otra opción. Eres la única enfermera con experiencia que tenemos por aquí, y no podíamos dejar que Ruby siguiera siendo su enfermera. Quiero decir, no después de lo que... Luego se quedó en silencio. Lo siento. ¿Qué estabas diciendo, Jeffrey? ¿Qué le hizo a la enfermera Ruby? Jeffrey se encogió de hombros y, tras una breve pausa, dijo: Ella era simplemente paranoica. Becky puede ser muy intimidante y aterradora. Dijo que no quería seguir siendo su enfermera. Eso es todo. Asentí, sabiendo muy bien que no era del todo cierto. Jeffrey seguramente estaba ocultando algo. A pesar de que Jeffrey insistió en que me tomara el día libre, me negué. Me sentía demasiado culpable por todo el asunto como para darme un descanso de calidad. Sabía que estaría inquieta, a pesar de que supuestamente Becky estaba atrapada. Mi estómago hizo ruido, indicándome que me moría de hambre, así que me dirigí a la cafetería del hospital para comprarme el almuerzo. Fue entonces cuando noté a 3 hombres musculosos y a Adam arrastrando a alguien a la fuerza. ¡Fuera del camino! ¡Todos! ¡Fuera del camino!, gritaron mientras se abrían paso por el pasillo. Me apoyé contra la pared. Y allí estaba, la mujer que había fingido ser la doctora Ámbar Bennett, la misma mujer loca que había huido del psiquiátrico como si fuera un simple juego. Sus ojos marrones me miraron y, aún con la máscara cerrada en su boca, juré que la vi sonreír, como si se estuviera burlando de mí. Los hombres comenzaron a abrir la puerta de su habitación al final del pasillo. Escuché gritos y silbidos del otro paciente encerrado al lado, como si Becky fuera una especie de héroe, como si acabara de ganar un trofeo en un campeonato. Antes de entrar a su habitación, se volvió hacia mí y mantuvo la mirada fija hasta que Adam tuvo que empujarla dentro. Mis manos se apretaron en puños. Estaba furiosa, no solo por ella,
sino porque me preguntaba cómo podía haber sido tan ingenua. Quería enfrentarme a ella. La cena en el hospital se sirvió temprano. Esa noche, incluso en contra de lo que Jeffrey había advertido, decidí llevar la comida a la habitación de Becky. Esta vez fui más cautelosa que antes. Un hombre estaba de guardia junto a su habitación. Me informó que Becky estaba descansando. Entré y me aseguré de que la puerta no estuviera bloqueada, por si tenía que correr. Becky estaba sentada junto a la ventana en una silla de madera, con correas de cuero alrededor de sus muñecas, sujetándolas firmemente. Probablemente me escuchó entrar, porque se volvió hacia mí y sonrió. Era extraño verla así, con un uniforme azul de paciente, cuando ayer mismo me había engañado haciéndose pasar por la doctora, la hermosa joven médico a la que me habría encantado invitar a tomar un café. Becky no tenía puesta la horrible boquilla. Me sonrió, como si se reencontrara con un viejo amigo después de mucho tiempo. Enfermera Fryn, arrastró las palabras. ¿A qué debo este honor?